Hace 8 días, Emilia Silva Figueroa, de apenas 9 meses, murió a causa de las lesiones que sufrió en el choque al vehículo de sus padres cuando estaba detenido en un semáforo en Vitacura. El alcotest del conductor que causó este incidente arrojó 1,9 gramos de alcohol en la sangre. Y este lunes, un grupo de parlamentarios de oposición presentó una moción para endurecer las penas a quienes conduzcan en estado de ebriedad y provoquen accidentes de tránsito con consecuencias de lesiones o muerte. Y resulta que desde el oficialismo afirman que hay que aplicar las normas que ya existen. Bueno, queremos conversar sobre este tema. Y está en CNN Chile el presidente de la Comisión de Transporte, el diputado Gustavo Pun, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, diputado? Hola, bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, bien. Diputado, sabemos que su tesis es que no se necesitan más leyes para ponerle coto a esta situación, sino perfeccionar la que existe. ¿En términos legales el perfeccionamiento o tiene más bien que ver con la aplicación en los tribunales de justicia? Yo creo que tiene que ser un conjunto. Hoy día nosotros tenemos un problema y el problema fundamental que existe es que es la aplicación. No es el fondo, sino que es la forma. Lamentablemente, muchas veces por desconocimiento no se entiende o se supone que o empieza la desesperación de los familiares de víctimas de atropello o en este caso de muertes por conductores de estado de ebriedad, que en el fondo cuando se toman las medidas cautelares y la persona está sometida a proceso o en este caso es formalizada en el periodo de investigación y el juez de garantía le otorga ya sea libertad vigilada, ya sea reclusión domiciliaria o detención domiciliaria o sencillamente otorga la libertad porque no es considerado un peligro para la sociedad. Eso no tiene que ver en el fondo con las penas finalmente. Por lo tanto, esa desesperación muchas veces de las personas tiene que ver con que lamentablemente los jueces aplican un criterio distinto y ahí es donde nosotros tenemos un problema. Y posteriormente, cuando llegamos a la pena o a la sanción drástica a los conductores de estado de ebriedad, tenemos el problema que son sancionados con penas que van de 3 años y a 10 años de cárcel. O sea, tampoco estamos hablando de que son penas menores. Lo que aquí se produce es que lamentablemente general se le aplican beneficios carcelarios, ya sea penas remitidas, salidas dominicales, reclusión nocturna, tenemos desde firma quincenal. Entonces yo creo que el problema fundamental hoy día se nos produce con la falta de criterio que tienen los jueces y la falta de compromiso en este tema. Lamentablemente ellos ven que a lo mejor un conductor en estado de ebriedad no es un peligro para la sociedad. Pero estamos hablando, perdón, diputado, estamos hablando de los jueces de garantía, que son los que aplican esas medidas, o se refiere a los jueces, luego los jueces penales, que son los que dan la sanción de 3 a 10 años, según lo que dice usted? Es que estos son los jueces de garantía. O sea, a la larga quienes condenan de una u otra forma en primera instancia son todos los jueces de garantía. Y donde se produce el mayor problema es ahí. De hecho, hay casos que son distintos a lo que pasó al conductor de Emilia, donde han estado detenidos 3, 4, 5 meses, hasta 6 meses durante el proceso, porque obviamente tanto el juez de garantía como posteriormente la Corte de Apelación han ratificado que estos son un peligro para la sociedad. Y por lo tanto, durante el periodo del proceso de la investigación han estado detenidos en recintos penitenciarios. Entonces, aquí lo que falta es un criterio común por parte del Poder Judicial, tanto de los jueces de garantías como la Corte de Apelación y también la Corte Suprema, porque lamentablemente es demasiado dispar. En situaciones bastante similares se han tomado decisiones muy distintas. Y eso Pero tiene el criterio que del legislador, perdón, diputado, ¿cuál es? ¿Que deberían quedar con prisión preventiva aquellos conductores encontrados infraganti con alcoholemias altas y con causa de lesiones graves o muerte, o que no deberían quedar en prisión esto preventiva? es muy simple y yo creo que ellos lo saben, porque yo creo que, te insisto, que esto tiene que ver no solo con un tema de criterio de escala de valores, y creo ser bastante crítico en la forma como están actuando los jueces. Aquí, obviamente, si tú no consideras un peligro para la sociedad una persona que asesina a otra en distintos tipos de circunstancias, pero que está matando a otra persona, que es un homicida, o sea, entonces, ¿quién es un peligro para la sociedad? Pero en rigor es un cuasi homicida. Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que ahí es donde se produce la diferencia. Nosotros entendemos que es un cuasi homicidio porque a lo mejor en la forma es lo que cambia, pero en el fondo hubo un homicidio igual. Entonces la pregunta es, o sea, esta persona
no es un peligro para la sociedad, pero tenemos personas que venden CD pirata y es un peligro para la sociedad. Entonces, ¿cuál es el criterio que están aplicando? Aquí no existe un criterio uniforme por parte de los jueces de garantía. Yo creo que aquí ellos no pueden seguir deslindando su responsabilidad diciendo que no pueden estar sujetos a las críticas, que cómo es posible que un poder distinto al de ellos lo esté criticando. Bueno, porque sencillamente ellos hoy día no imparten justicia. Pero esa es la realidad de nuestro país. Y no es un problema porque nosotros mañana podemos modificar la ley nuevamente. Y te garantizo que hacer letra muerta. Si el problema no es la ley termina siendo letra muerta y es solamente un papel escrito, porque prácticamente los jueces terminan haciendo lo que ellos quieren, no lo que la ley dice o lo que el legislador o el espíritu de la legislación es lo que quiere señalar. Pero ahí entonces usted comparte la línea de lo que señala el diputado Hugo Gutiérrez, que dice que esto debería asociarse al delito de homicidio. Lo está planteando así, directamente, lo dijo ayer. Pero ¿qué pasa con la discusión que han generado, por ejemplo, Francisco Alvarado, que es el representante de los defensores públicos, que va en la línea también de lo que dice Pedro Tustegui, que es de los fiscales, que dicen que acá el Congreso lamentablemente crea las leyes solamente para casos particulares? Cuando ocurre algo sale un proyecto de ley, pero no para normativas o para temas generales, y que aquí la línea debería ser más por el área de la educación, de los colegios, de implementar políticas importantes para que el cambio sea futuro, para que las generaciones de pequeños y jóvenes efectivamente tengan conciencia con el tema del manejo y que la normativa, cambiándola, no va a producir grandes cambios. A ver, mira, primero las campañas preventivas siempre son eficientes, obviamente la campaña educativa también. Esas son campañas y son políticas públicas a largo plazo. En el corto plazo, obviamente, tú tienes que tener una legislación clara, dura, ejemplarificadora en casos como este. Hoy día existe. Hoy día el problema no es modifiquemos la ley, no, si no es necesario modificarla. Si hay que aplicarla. Hoy día no es el problema, no es de fondo, es de forma. ¿Quiénes tienen la responsabilidad? No son los fiscales, son los jueces de garantía. De hecho, tú ves cada vez que un fiscal sucede en situaciones como esta, pide medidas cautelares durante el proceso y te dice, este es una persona que es un peligro para la sociedad. Y el juez de garantía te dice, no es así. Sin embargo, te insisto, con situaciones distintas, aplican el criterio de que efectivamente pueden ser un peligro para la sociedad. Sin duda, ¿quién es más peligroso? Una persona como Eugenio Silva o Eugenio Díaz, que fue en el fondo sometido a proceso de la CNA, es más peligroso que un conductor en estado de ebriedad que asesina a una bebé de 9 meses. O sea, perdóname, yo creo que ambos casos son igual de condenables, pero sin duda aquí se asesinó a una niña. Obviamente eso sí es un peligro para la sociedad, porque claramente esa persona puede volver a delinquir y puede volver a matar y asesinar a otra persona. Entonces yo creo que ahí es donde uno tiene que entender de que lo que uno espera de la justicia es mano dura, pero que se aplique la ley. O sea, no es posible, en el fondo, que una vez que tengan la condena, resulta que los jueces te digan, mira, pero le vamos a dar beneficios carcelarios porque es la primera condena. Entonces el beneficio carcelario que le vamos a dar va a ser reclusión nocturna. Pero ¿por qué tú le vas a dar reclusión nocturna a una persona que mató a otra? Da lo mismo, te insisto, si es un cuasi delito o un delito. Porque aquí da lo mismo, es que ¿sabes lo que pasa? Cuando se atenta contra la vida de una persona, para mí da lo mismo. Da lo mismo si es cuasi delito o delito. ¿Qué pasa con la intencionalidad? Perdón, exacto, da lo mismo si yo lo maté porque no me gustó la entrevista y lo quise matar, si me permite así el ejemplo burdo, o si es que simplemente pasando por al lado suyo sin querer lo pasé a llevar, usted se cayó, se golpeó en la cabeza y se murió. Es que la gran diferencia es que cuando tú consumes alcohol o droga, tú abres la puerta. Es que tú estás abriendo la puerta y hay una intencionalidad detrás. Porque obviamente tú sabes que conducir en estado de ebriedad puedes causar la muerte de una persona, porque obviamente tú no estás manejando con todas tus facultades, y eso te demuestra claramente que hay un problema de fondo. O sea, habría como un estado intermedio entre el cuasi delito puro y simple, por así decir, el homicidio y el que está al medio, que es el que... El cuasi delito es porque tú no quieres en el fondo matar a otra persona, que es cuando se puede producir un accidente. Estamos hablando que obviamente tú conduciendo en un estado normal, atropella a una persona que indespectivamente se tiró a la autopista o cruzaron en autopistas y en lugares prohibidos, obviamente tú mataste a una persona, ahí hay un cuasi delito, es que porque no hubo la intencionalidad de asesinar. Sin embargo, cuando tú eres conductor en estado de ebriedad, claramente ahí obviamente yo creo que lo que tiene que primar es que si no es un cuasi delito, ahí claramente hubo intención o mala intención
de asesinar a una persona. O sea, probablemente, bueno, de hecho la ley así lo recoge, una persona por un cuasi delito cuando no hubo intención ni agravantes en su conducta como para dejar abierta la posibilidad de que ocurra un accidente, que es lo que estamos distinguiendo, pues simplemente quedar libre y lo más probable es que así ocurra. En cambio, el conductor en estado de ebriedad, si bien comete un cuasi delito, lo comete, como dice usted, en circunstancias de haber hecho de haber tenido alguna conducta que predispone a la ocurrencia de ese delito. Entonces habría que hacer una categoría como intermedia, entiendo. Yo creo que habría que hacer una categoría intermedia, pero el proyecto que están presentando hoy día los diputados Eso le iba a preguntar. De aumentar solo las penas no tiene sentido. Hoy día el problema, yo creo que primero hay que eliminar las medidas cautelares, o sea, primero hay que eliminar todos los beneficios carcelarios a los condenados por conducir en estado de ebriedad que cause la muerte de una persona. Es una medida efectiva, más que la pena, más que aumentar la pena, es que eliminar estos beneficios carcelarios. Pero si tú eliminas estos beneficios carcelarios, automáticamente lo obliga a tener pena efectiva. Eso por un lado. Segundo, el que dentro de las medidas cautelares inmediatamente sea catalogado como un peligro para la sociedad y por lo tanto esta persona pase a un control de detención pero en forma permanente durante el proceso. ¿Es la línea de lo que hizo Hugo Gutiérrez en ese sentido? ¿Lo comparte? Sí, pero que ellos lo que además agregan, para ellos lo fundamental del proyecto es aumentar las penas. Yo creo que hoy día el problema no es aumentar las penas. Si tú haces un análisis y haces un análisis en comparación al derecho internacional, al resto de los países, nosotros estamos con penas bastante altas. Si hoy día el problema, te insisto, el problema nuestro no es de fondo, es de forma. Uno, que hay que aplicarla, la ley, y por otro lado, lo que nosotros sí vamos a tener que hacer es cautelar para que los jueces no tengan, entre comillas, facultades que puedan entregar beneficios en este caso a los conductores de estado de ebriedad que han asesinado a una persona. Diputado, ¿usted quisiera entonces eliminar la facultad discrecional de los jueces en términos de las prisiones preventivas o no en estas hipótesis, que dijera simplemente una fórmula fija? Aquel que con resultado de lesión o muerte en estado de ebriedad, yo creo que el problema nuestro, te insisto, como no es de fondo, sino que es de forma, aquí lo que nosotros tenemos que quitarle ciertas facultades que tienen hoy día los jueces. Una de ellas, la prisión preventiva, y otra tiene que ver en el fondo con los beneficios carcelarios una vez ejecutada la condena. Pero diputado, ahí entramos en el tema de fondo, el tema de la prisión preventiva, que cumple fines específicos, que es cuando la persona es peligro de fuga, peligro para la sociedad, en fin. Peligro para el afectado peligro para la en ese sentido, investigación. Peligro para la sociedad. No, que le estoy diciendo que en ese sentido entonces tendría que haber un cambio permanente en ese cuerpo legal específico para hacerlo. ¿Y ustedes estarían dispuestos a discutir eso en el Congreso a partir de esta ley, por ejemplo? ¿O de este proyecto que están presentando? Lo mismo de este proyecto o de otro, sí, aquí claramente te insisto, el problema nuestro son las prisiones preventivas y los beneficios carcelarios. Y eso es lo que hay que modificar. Hoy día el problema no es la condena. Hoy día, obviamente, se modificó la ley. Hoy día la ley es mucho más dura, es mucho más estricta. Si nosotros hacemos un comparado con el resto de la legislación a nivel internacional, nosotros estamos prácticamente a la par. Si nuestro problema hoy día se produce que cuando una persona, o lo más probable que este mismo conductor, o el que asesinó a los maratonistas, que de hecho hoy día, el día de ayer operaban a uno de ellos, y que nosotros esperamos que haya salido muy bien de su operación, porque él también quiere participar en campañas de prevención, contando su experiencia, porque él prácticamente estuvo en coma durante mucho tiempo y ha logrado salir adelante sin ningún problema, pero donde ellos cuentan su experiencia y ellos sienten que efectivamente hoy día el abandono o la falta de justicia, o en este caso se sienten prácticamente o literalmente en una impunidad tremenda, tiene que ver en el fondo con el criterio que han aplicado los jueces. O sea, tú encuentras lógico que siendo que esta persona ya había asesinado, que ya había sido sorprendido conduciendo en estado de ebriedad, que había causado la muerte de una persona, que tenía caducada la licencia, haya seguido conduciendo, no haya cumplido la pena efectiva de cárcel, haya tenido beneficios carcelarios. O sea, la pregunta es, ¿quién se equivoca? ¿La ley o quien imparte justicia? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, y lo que me gustaría que los diputados también se fueran honestos, porque ninguno de estos diputados se atreve a decir en el fondo que los jueces de garantía son el problema. Pero cuando tú hablas con las víctimas, cuando tú hablas con los familiares de las víctimas, tú te das cuenta que están en una verdadera impunidad, y la impunidad no la hace la ley, la hace la forma. ¿Y quiénes son? Los jueces de garantía, que tienen que impartir justicia y que no lo están haciendo adecuadamente. Y ese es el problema fundamental que hoy día nosotros tenemos. Y alguien tiene que decirlo por su nombre. Esto no va a cambiar
en la medida que nosotros sigamos aumentando las penas. Las penas las podemos aumentar, podemos darle hasta 30, 40 años de cárcel efectivo. El problema es que nunca se va a aplicar. ¿Y por qué no se va a aplicar? Porque nuestro problema en Chile no es el fondo, es la forma, y son el Poder Judicial que no quiere impartir justicia y que sencillamente hoy día protege los derechos de los delincuentes y no los derechos de las víctimas. Muchas gracias, diputado. Sí. Muchas gracias. Que muy bien. Gracias.